Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga en esta tarde. Le damos la bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con la lección número 4 que iniciamos el sábado pasado, pero quedamos a mitad de camino. Hemos estado estudiando, platicando sobre la influencia del líder y el lugar del carácter del mismo o su importancia a la hora de influenciar sobre aquellas personas o aquellas ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. En la lección anterior comenzamos a examinar algunos atributos del carácter de un líder conforme al corazón de Dios. Vimos, entre otros atributos del carácter del líder, la humildad, la integridad y la obediencia. Y nos detuvimos bastante tiempo examinando la importancia de la obediencia, específicamente en la experiencia de vida de Moisés y los hijos de Israel en el libro de los Números. Y yo creo que la Biblia es bastante clara en ese sentido, cuando nos muestra, nos enseña que tanto Moisés como los hijos de Israel estaban comprometidos a hacer las cosas tal y como Dios o como Jehová lo había ordenado. Eso es importantísimo, amados. Si nosotros como líderes y como creyentes individuales aspiramos a vivir una vida cristiana de victoria, una vida abundante, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nosotros necesitamos entender la importancia de un compromiso con la obediencia. Y no es la obediencia a mi manera, no es la obediencia a la manera de determinado líder o grupo de líderes, es la obediencia que se ajusta a la norma de las palabras de Dios. Esa es la obediencia que Dios bendice, esa es la obediencia que a la larga va a dar frutos y frutos que van a permanecer para alabanza y gloria de nuestro Dios. Entonces, vamos a continuar en esta tarde con un cuarto atributo que debe adornar el carácter, el estilo de vida de un líder conforme al corazón de Dios. Y hablamos de la pureza de corazón. Vamos a ver con algún ejemplo de las Escrituras lo que se nos enseña sobre la pureza de corazón. Cuando hablamos de la pureza de corazón, nos estamos refiriendo a esa capacidad que un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hijo, una hija de Dios tienen para actuar sobre la base de motivaciones limpias, sin egoísmo, sin dobles de carácter, sin dobles intenciones, sin hipocresía. La pureza de corazón es esa cualidad de aquello que no es contaminado o que está libre de cualquier tipo o forma de contaminación. Eso es importantísimo. Y uno de los profetas en el Antiguo Testamento que se destaca por su pureza y devoción, entre muchísimos otros que podríamos buscar, es el profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, si usted se fija allí conmigo en su Biblia, usted va a notar que se menciona que los enemigos de Daniel no pudieron encontrar falta alguna en la vida de este hombre de Dios, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre fiel, porque era un hombre de corazón puro delante de Dios, y así vivía también delante de sus semejantes. Mire capítulo 6 del libro de Daniel, lo que nos dice el Señor allí. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él, Daniel,
era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. No había impureza en la vida de este hombre, no había corrupción de ningún tipo. Era un hombre íntegro, de corazón limpio, de corazón puro, delante de Dios y delante de sus semejantes. Eso es importantísimo en la vida de cualquier siervo de Dios, de todo hijo de Dios. Si una de las batallas que debemos pelear es la batalla por la pureza, es la batalla por la santidad, que podamos vivir delante de los hombres como si estuviésemos viviendo delante de Dios las 24 horas de nuestros días, que podamos caminar de tal manera que seamos irreprensibles ante el mundo que nos mira, ante nuestros semejantes. Eso debe ser una virtud que adorne el carácter, el estilo de vida de cualquier hombre de Dios en nuestro tiempo. Me llama la atención en el libro de Daniel, también capítulo 9, versículo 23, cuando el ángel Gabriel se presenta a Daniel, le dice con estas palabras que él es muy amado por Dios. Y pensaba en eso y decía, bueno, ¿a quién ama a Dios? ¿Quiénes son los que Dios ama en verdad? La Biblia nos dice que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece a los impíos, que Dios no se contenta con los pecadores. Así que cuando escuchamos a un ángel decir que este hombre Daniel es muy amado de Dios, es que tiene que haber en él esa pureza de corazón, esa integridad de corazón, esa limpieza de alma que debe adornar la vida de todo verdadero hombre de Dios. Otro ejemplo que a mí me impacta mucho y no puedo pasarlo por alto en esta ocasión, porque creo que si hablo de Daniel debo hablar de él cuando toco este punto, es el profeta Isaías. La Biblia nos enseña en el capítulo 6, versículo 6 en adelante del libro del profeta Isaías, que cuando el profeta Isaías tuvo la visión de Dios estando en el templo, en esta visión el Señor purificó a su siervo, purificó al profeta Isaías. La expresión que se utiliza es carbón encendido. Mire conmigo Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Sí. Uno de los serafines que estaba delante de Dios, dice Isaías, que voló hacia él, tenía un carbón encendido en su mano que había tomado del altar de Dios con unas tenazas. Y con dicho carbón encendido tocó la boca del profeta y le dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa, es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento, por un acto de la gracia de Dios, por un acto de la misericordia de Dios, el profeta Isaías, que había sido confrontado con su verdadera naturaleza corrompida y pecadora, es purificado por el Dios bendito, es santificado por el Dios bendito. Y eso es importante, hermanos, que lo tengamos presente. Porque lo que se está expresando aquí es que este hombre, que hasta ese momento había sido un hombre contaminado, como él mismo dice, inmundo de labios y habitando en medio de gente que tenía labios inmundos, ahora este hombre es santificado, es purificado por Dios como un acto de gracia. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque mire, amados hermanos, la pureza, la santidad es un acto del amor de Dios en la vida de sus escogidos. Usted y yo somos llamados por Dios a santidad. Usted y yo estamos llamados a pelear la batalla por la santidad. Pero en ninguna manera usted y yo llegamos a ser santos a menos que la gracia de Dios nos sea dada.
Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos apartó en Cristo para que fuésemos un pueblo santo delante de Él. Pero ahora nos guía en el camino que nos ha de conducir a la pureza y a la santidad. Y sin Él, ningún esfuerzo humano puede darnos pureza y santidad. Por tanto, necesitamos cada día de nuestras vidas acudir a Él en humildad de corazón, humillado en nuestros corazones, y rogarle al Señor que nos capacite para vivir en santidad, en pureza de corazón y de espíritu. Si es que hemos de ser siervos que dejen una marca, que tengan una influencia positiva para la gloria de Dios en las personas a quienes pastoreamos, en las personas a quienes estamos guiando o enseñando, entonces vamos a necesitar rendirnos, someternos a Dios para que Él nos haga santos y que asimismo podamos nosotros desafiar a otros a ser santos, así como nosotros lo estamos siendo por la gracia de nuestro bendito Dios. La quinta marca que debe adornar el carácter y el estilo de vida de un líder es la siguiente: amor por los demás, pero muy especialmente amor por aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado, aquellos a quienes Dios te ha dado para que tú discipules, guíes, pastorees, aconsejes, enseñes. Usted y yo como líderes, como siervos de Dios, necesitamos, hermanos, aprender a amar a las personas así como Cristo nos amó a nosotros. El amor debe ser sin fingimiento. Debemos amar lo bueno y aborrecer lo malo. Y debemos enseñar a las personas a amarse los unos a los otros. Recordemos el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos antes de ir a la cruz. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Pero hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que quiero una vez más traer a colación. Ya hemos hablado de él, pero inevitablemente si vamos a hablar de amor hacia las ovejas del Señor, no podemos ignorar a este personaje, a este gran hombre de Dios, que es Moisés, el profeta y libertador de Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 31 y 32, tenemos la intercesión de Moisés ante Dios por los hijos de Israel, después que estos habían caído en el terrible pecado de hacer un becerro de oro para adorarlo como si fuese su Dios, su libertador. Mire las palabras de Moisés inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Éxodo capítulo 32. Verso 31 nos dice: entonces Moisés volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Tal es el amor de Moisés por los hijos de Israel, que ruega a Dios perdone el terrible pecado que han cometido. Y si eso no es posible, Moisés está dispuesto hasta perder su propia comunión, relación con Dios. Dice: si no es así, entonces bórrame de tu libro.
Pero por favor, ten compasión de este pueblo. Ese es el pastor que ama a sus ovejas. Ese es el pastor que leemos en el Nuevo Testamento, que está dispuesto a poner su vida por las ovejas, según nos dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Moisés es una casi perfecta imagen o sombra de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero otro ejemplo que nos acerca mucho a Jesucristo en el Antiguo Testamento es el profeta o el rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17, allí David como rey nos muestra su amor por la nación de Israel. Y en ese pasaje él pide a Dios lo castigue a él en lugar de castigar a su pueblo. Mire las palabras en 2 Samuel 24, 17, allí se nos dice: entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Pregunta el rey al Señor. Te ruego, esa es la petición, que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. David está dispuesto también a sufrir el castigo, la ira de Dios sobre su propio cuerpo, sobre la casa de su padre, dice él, pero no sobre tu pueblo, Señor. ¿Qué han hecho ellos? Es su pregunta. Yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal, pero no tus ovejas, Señor. Caiga sobre mí tu mano y sobre la casa de mi padre. Ahora mire, el contraste entre David y Jesucristo como líder aquí es el siguiente. David había pecado. David pide llevar sobre sí la carga del pecado, el juicio, la ira de Dios, porque él ha pecado. Y pide: Dios, que no sea tu pueblo el que sufre ese pecado, sino yo que he pecado. Pero no pasa lo mismo en el caso de nuestro bendito Salvador Jesucristo como líder. Él nunca pecó, nos dice la palabra de Dios, nunca hubo engaño en su boca. Pero sin embargo, Él llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario tu pecado y mi pecado, tu culpa y mi culpa. La ira de Dios fue sobre Él en la cruz del Calvario, y todo eso fue solamente por amor a ti y a mí. Amados hermanos, no perdamos de vista eso. Si usted anhela ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, si usted desea manifestar la vida de Dios, un carácter de un santo de Dios, de un santo hijo de Dios, usted tiene que aprender a amar como Jesús nos amó. Yo necesito aprender a amar como Jesús me amó. El estándar no puede quedar por debajo de eso. La meta, cuando se trata de amar a las ovejas, la meta es Jesucristo. Y hemos de aprender a amarlos como Él los amó. Dice la Biblia que cuando hubo llegado la hora, el momento de comenzar a padecer, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si usted es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, el amor nunca se agotará en usted. El amor debe ser hasta el fin. No importan las consecuencias, hemos de amar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. De lo contrario, no estamos mostrando el carácter de un líder conforme al corazón de Dios. Otro profeta que nos desafía a la hora de amar como Dios ama, como Jesús ama, es el profeta Jeremías, conocido en la historia como el profeta llorón. Jeremías en su libro expresa el profundo amor que sentía por el pueblo de Dios, que sufría el castigo de Dios a causa de su pecado. En el capítulo 9
de su libro, mire las palabras del profeta inspirado por el Espíritu Santo. Dice: ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua? Dice Jeremías. Y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo, dice el profeta, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. He ahí el corazón de un pastor por su pueblo, por su gente. Eso es amor llevado a su máximo grado o nivel de expresión. Él siente y anhela seguir sintiendo dolor y llorar si es necesario, que las lágrimas corran por sus ojos como fuentes, por los muertos de la hija de su pueblo, un pueblo que estaba sufriendo el castigo de Dios a causa de su pecado. El apóstol Pablo también, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 3, dice que estaría dispuesto a ser separado de Cristo si eso significaría la salvación de su pueblo, los israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 3. Son estos algunos ejemplos de hombres de Dios, en el cual incluimos también a nuestro bendito Salvador Jesucristo, que llegaron a experimentar y a vivir verdadero amor por las ovejas que Dios había puesto bajo su cuidado, y aún por otros que estaban más allá de su alcance misionero y evangelístico. Cada uno de ellos mostró amor hacia los demás de forma diferente, pero todos reflejan en su experiencia el corazón de Dios, el amor de Dios, el carácter de un auténtico hombre de Dios. Entonces, una sexta cualidad o atributo del carácter de un líder conforme al corazón de Dios, además de la que ya hemos visto, es que este hombre, estos siervos de Dios, manifiestan, expresan fe y confianza en el Dios al cual sirven, en el Dios en el cual han creído. Mantenerse firme en una dependencia total de Dios, aun cuando las circunstancias puedan tornarse imposibles, inciertas. Eso significa tener fe y confianza en Dios. Fe es esa capacidad que recibimos de Dios para creerle a Dios, aun cuando todo a nuestro alrededor ande patas arriba. Aun cuando las circunstancias a tu alrededor digan que no hay solución, que no hay esperanza, que el fin es inevitable, que no se puede hacer nada, la fe, la confianza en Dios te mantiene firme. Como dice el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, nosotros seguiremos confiando, nosotros seguiremos teniendo fe, porque sabemos en quién hemos creído y estamos convencidos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día de Jesucristo. La fe y la confianza en Dios se expresan, repito, aun cuando todo parece que ha llegado a su fin. Eso nos muestra Job en su experiencia. Capítulo 19 de su libro, Job proclama en fe: yo sé que mi Redentor vive, y aunque me matare, en Él confiaré, porque estoy seguro que aún después de deshecha esta mi carne, en mi piel he de ver a Dios.
Eso es fe, eso es confianza, ese es el carácter de un verdadero hombre de Dios, que aún ante la pérdida, había perdido sus riquezas, había perdido a sus hijos, había perdido su salud, y todo esto en un espacio probablemente de no menos de una semana. Y sin embargo, este hombre sigue de pie, firme sobre la roca que es su Redentor, y dice: yo sé que Él vive, y si Él vive, yo viviré con Él. No importa que tenga que morir ahora. Bendito sea su nombre. La fe y la confianza en Dios, hermanos, son una virtud, un atributo, repito, que debe adornar el carácter, el estilo de vida de todo hombre de Dios, de cualquier mujer de Dios. Pensemos en María, la joven virgen, cuando el ángel apareció y le anunció el nacimiento del Salvador. ¿Cuántas preguntas tendría aquella jovencita para Dios? Pero ella no se embargó en un diálogo de preguntas y respuestas con el ángel. Ella, ante el anuncio angelical del propósito de Dios para con su vida, respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Eso es fe. Eso es confianza, aun cuando no tenemos todos los detalles, aun cuando no sabemos todo lo que Dios se ha propuesto hacer, aun cuando no entendamos cómo Dios lo va a hacer. La fe nos impulsa a someternos a Dios, a someternos a su soberano propósito, aún, repito, cuando no entendamos todo lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. En séptimo lugar, otro de los atributos que debe adornar el carácter y el estilo de vida de un líder conforme al corazón de Dios es la disciplina espiritual. Amados y amadas hermanas en el Señor, cultivar hábitos como la oración, el estudio bíblico, la meditación en la palabra de Dios diariamente, son muestras de que usted es un hombre o una mujer con disciplina espiritual. Oración, lectura de la palabra, reflexión o meditación en la palabra, son indicadores, por solo citar algunos, de que usted tiene disciplina espiritual. Si usted no practica estas cosas, eso estaría mostrando que no hay auténtica, verdadera disciplina espiritual en su vida. Entonces hay varios ejemplos de hombres de Dios en las Sagradas Escrituras que demostraron una gran disciplina espiritual, una gran disposición a vivir una vida organizada, ordenada, en la que Dios era el centro y la fuente motivacional de todo lo que ellos hacían. Miremos el ejemplo de Daniel. La vida de Daniel nos revela su compromiso con la oración, con la fidelidad a Dios, un compromiso y una fidelidad inquebrantables. Si nosotros vamos al capítulo 6, versículo 10, usted puede ver cómo Daniel, aun cuando el imperio más grande del mundo promulgara leyes para tratar de coartar, de tronchar la relación con Dios de los hebreos, Daniel, como representante fiel de su pueblo, dice la Biblia que oraba constantemente 3 veces al día. A pesar del edicto, a pesar del decreto imperial, Daniel mantuvo su disciplina espiritual. No le importó ser arrojado al foso de los leones. Él sabía que tenía un compromiso con el Dios de su salvación, con su Redentor, y tal compromiso era más importante que los decretos imperiales, que las artimañas del enemigo para impedirle, para destruir su relación con Dios, para socavar su disciplina espiritual. Él no permitió que eso sucediera.
él se mantuvo firme. Y si tenía que ir al foso iría. Y así fue al foso, pero en el mismo foso, Daniel continúa ejercitando la disciplina espiritual. Dios lo libra, Dios estaba con él, Dios tapó la boca de los leones y Daniel fue librado. ¿Qué decir de sus 3 hermanos o compañeros también cuando fueron arrojados al horno de fuego porque se negaron a postrarse ante la estatua del rey? Son otros 3 ejemplos de lo que significa tener disciplina espiritual, de lo que significa compromiso con su relación con Dios. La disciplina espiritual se expresó en la vida de estos 3 jóvenes y de Daniel en situaciones extremas, pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio con sus propias vidas, pero no estaban dispuestos a romper su relación con Dios, a cambiar su estilo de vida, a romper con la disciplina que habían aprendido desde pequeños. Y eso debería ser también nuestra actitud, amados hermanos. Esa debería ser una práctica que no deberíamos ignorar. El apóstol Pablo también en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, habla de cómo él mismo se disciplinaba, él mismo disciplinaba su cuerpo para no ser descalificado en su servicio al Señor. Así que cuando él dice que golpea su cuerpo, que somete su cuerpo, lo que nos está diciendo es eso. Hay una disciplina y mi cuerpo, aunque mi cuerpo no quiera, aunque mi carne se rebele, yo someto mi cuerpo, yo someto mi carne al propósito de Dios, a la disciplina de Dios, porque no quiero ser descalificado como llamado, como siervo de Dios, como escogido de Dios. Lo mismo pasaba con Moisés, de quien ya hemos hablado y no nos cansaríamos de seguir hablando de él. La obediencia constante de Moisés, amados hermanos, esa obediencia, ese celo por hacer las cosas tal y como Dios lo ordenaba, por seguir el mapa divino, por seguir el plan divino, por seguir el propósito divino a la manera de Dios y para la gloria de Dios, son una muestra de una disciplina espiritual fiel, total, radical y completa. Y es esa clase de disciplina la que se necesita hoy en nuestras iglesias, en nuestras vidas personales. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Él es el mayor ejemplo de disciplina espiritual. En Mateo capítulo 4 y en Lucas 4, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, Jesús nos dio muestra de disciplina espiritual. Resistió la tentación en el desierto mediante la oración, mediante el ayuno y el uso de la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Lo mismo debería ser en nuestro caso. Deberíamos seguir el modelo de Jesús, el modelo que nos muestra Pablo, el modelo que nos muestra Moisés, el modelo que nos muestra Daniel y sus hermanos en Babilonia. Son los modelos, los paradigmas de Dios para nuestras vidas, si hemos de ser hombres y mujeres disciplinados. En octavo lugar, el octavo atributo que debe adornar el carácter y la experiencia de vida de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, amados, es la valentía moral y espiritual. ¿Qué queremos decir con ello? Muy sencillo. Es esa capacidad y disposición del corazón, del espíritu, para hacer lo correcto, aunque hacerlo nos cueste la vida.
El líder espiritual defiende la verdad con firmeza, con gracia, sin temor y sin importar el precio que se tenga que pagar por defender la verdad que nos ha sido entregada, la verdad que está en Jesús. Y muchos otros ejemplos hay, pero miremos específicamente a David. Cuando los filisteos desafían a los hijos de Israel y aquel gigante Goliat se presenta para retar a los hijos de Israel a un combate, quien sea el valiente que enfrente al gigante y que venza al gigante. La Biblia nos dice que todo el ejército de Israel, junto a su líder, el rey Saúl, estaban en pánico, aterrados, llenos de miedo, espantados ante el desafío de aquel gigante. Parecía que no había hombres en Israel. Parecía que se habían desaparecido los hombres en Israel. Pero repentinamente, nos dice Samuel en el primer libro, capítulo 17, verso 45 al 47, aparece aquel jovencito llamado David. Y al enterarse de la gran humillación y vergüenza en la que estaba su pueblo, su nación y el santo nombre de su Dios, David se levanta. Dios mueve a aquel jovencito y en el nombre de su Dios él va a la batalla con valor moral, con valor espiritual. David no estaba dispuesto a que aquel charlatán y grandulón ofendiera, blasfemara el nombre del Dios de Israel. Y por eso respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido en este día. Y él te entregará a ti en mi mano. No puede faltarnos la valentía, amados, el carácter moral y la espiritualidad, si es que hemos de ser hombres conformes al corazón de Dios. Otro ejemplo precioso en el Antiguo Pacto de un hombre con valentía moral y carácter espiritual es Josué. Él fue el líder de Israel después de la muerte de Moisés. Fue el hombre que Dios escogió para introducir a la nación de Israel en la tierra prometida. La Biblia nos enseña que este joven era un hombre con determinación, con valentía, un carácter moral íntegro y una espiritualidad demostrada. En el capítulo 1 tenemos la palabra de Dios confirmando su llamado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así Dios confirma su llamado en el capítulo 1. Pero a lo largo de todo el libro vemos cómo este joven líder refleja valentía, demuestra un carácter moral y una espiritualidad a prueba de fuego. Tanto es que al final de su vida, cuando ya él sabe que su partida con el Señor estaba cerca, reúne a toda la nación. Y en su último discurso, en su último sermón a la nación de Israel, él lanza un reto, él lanza un desafío a la nación y les dice a la nación: escogeos hoy a quién sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estaban del otro lado del río, y le da una lista de los pueblos que habitaban al otro lado del río, para terminar diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Carácter, valentía, espiritualidad a prueba de fuego. Ese era Josué. Moisés, cuando encara al faraón en Egipto, muestra una valentía, una integridad espiritual, un carácter moral también digno de encomio. Gedeón es otro de esos ejemplos que podríamos citar. El profeta Elías, cuando tiene que enfrentar a los profetas de Baal, cuando tiene que enfrentar al rey perverso y a la perversa Jezabel. Aunque en un momento tuvo temor y salió huyendo, no se puede negar que era un hombre de mucho valor, con un carácter moral probado y una espiritualidad también ampliamente demostrada. Así que, amados hermanos, es importante, como lo vimos en el curso de llamados a ser líderes del Dr. John MacArthur, y ahora lo estamos viendo en este curso de Black Kavi, el carácter de un líder es determinante si queremos dejar una marca positiva en nuestra generación. Si como hombres de Dios, como hijos e hijas de Dios, queremos dejar un legado de fe, de obediencia, que marque a nuestros hijos, que marque a nuestras congregaciones y que perdure por muchos días, el carácter es importante. No hay verdadera influencia espiritual si no hay un carácter conforme al corazón de Dios. Tanto Henry Black Kavi como John MacArthur nos enseñan la importancia del carácter del líder. Cultivar un carácter conforme al de Jesucristo no solo nos va a fortalecer a nosotros como líderes, sino que también a la larga será de impacto positivamente en la vida de todos aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a desarrollar el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios en nuestras vidas. Voy a terminar aquí, les voy a dar la oportunidad, por si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo